Hoy el sitio arqueológico Panamá Viejo, pero hace 500 años una gran ciudad. ¿Cómo era la primera Panamá? El investigador de historia Vladimir Berriolem responde a este interrogante con una sencilla frase. Muy parecida a la de hoy, extremadamente parecida a la de hoy. Moderna. Recientes descubrimientos arqueológicos han demostrado que Panamá contaba con un sofisticado sistema de distribución de agua que permitía un eficiente consumo y abastecimiento, gracias a estos canales llamados acequias. En áreas que eran como de tránsito para caminar de un lado al otro y, por ejemplo, en el área que va desde el Hospital San Juan de Dios hasta este punto donde estamos, en el Convento de las Monjas, encontramos que toda la ciudad en realidad había sido dotada por una estructura de acequias similares a las que hay en España, que llevaban el agua de lluvia desde el punto en el cual se colectaba hacia pequeños pozos intermedios, por ejemplo, en el caso de lo que está aquí cerca, pequeños pozos intermedios que estaban abiertos al público. La persona podía pasar y recoger agua o también esperar a que el agua llegara a su término final, que era, por ejemplo, la estructura del aljibe que tenemos aquí cerca, donde, sin embargo, una vez colectado, las hermanas de la Inmaculada Concepción la vendían. Esto se debía probablemente a que confiaban un poco más en el sistema de filtrado que le aportaba el aljibe a esa agua. Pionera y referente arquitectónico, fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, Panamá sirvió como prototipo de ciudad española ideal durante la colonización. Aquí se practicó el diseño que la corona establecía y que luego fue replicado exitosamente en el resto de las urbes que se iban fundando a lo largo del continente. Es por ello que la ubicación de la catedral y la Plaza Mayor es diferente a la distribución que podemos encontrar en otras partes del país y desde luego en otras naciones que comparten el legado español. La importancia es que fue el punto cero. Aquí fue el laboratorio en donde se dieron cuenta cómo era la mejor manera de hacer las cosas. Un prototipo que tiene defectos, pero que fue el que se tomó y se perfeccionó en otras ciudades, en donde el cuadriculado es perfecto, donde las ciudades son más bien cuadradas, no como nosotros que quedamos en forma de un triángulo. Eso es una configuración rara. La plaza no está en el centro, está en una esquina. El barrio principal está en el centro, pero no al lado de la catedral. Entonces eso no es normal en otras ciudades. Por el desnivel de los terrenos y tal vez porque no había una persona competente. Estas órdenes que le dan a Pedrarias y conforman, digamos, como las primeras instrucciones que se le dan a alguien para fundar ciudades, se puede decir que son como el origen de lo que luego se establece como las leyes de Indias, que son unas normas exclusivas para fundar ciudades en lo que todavía se llamaba Indias, que es nuestro continente americano. Social. Para cuando los españoles llegaron a esta costa del Pacífico, ya los indígenas estaban establecidos. Tenían bohíos, conocían muy bien el clima y practicaban la caza y la pesca. ¿Cómo fue la relación con los conquistadores? Esta aldea simplemente negoció, digámoslo así. Se retiró una parte y la otra se acogió en encomienda, en un sistema de encomienda, al otro extremo de la ciudad, dejando el área de la Plaza Mayor en manos de los españoles. Entonces, estos indígenas estuvieron con nosotros mucho tiempo más, se fueron incorporando a la sociedad como la estructuró el español, pero siguieron aportando, siguieron ayudando, colaborando y además garantizando la buena calidad de vida suficiente para que este asentamiento se mantuviera. Porque los españoles, habiendo aprendido, por ejemplo, en experiencias previas como la de fundar Santa María la Antigua, Acla, Nombre de Dios, una vez que llegan a Panamá, entienden claramente que mucho mejor es aprovechar lo que ya los indígenas habían elaborado, habían asentado, habían mejorado en el entorno, que intentar construir todo desde cero. Y por supuesto, comercial. Tal y como ocurre hoy en día, Panamá en aquel entonces servía como ruta de tránsito de todo tipo de productos hacia el resto de las colonias en otras partes del continente. Según los investigadores, llegaban las mejores mercancías que se podían adquirir más barato porque este era el punto de partida. Todo lo que venía de Europa, espejos, cuadros, muebles, molduras talladas, joyas, antes de ir al virreinato del Perú,
o de ir hacia la América Central, llegaban aquí primero. Seda, terciopelo, borceguíes, encajes, todo llegaba primero. De aquí pasaban entonces a los destinos finales a donde se vendían a precios prohibitivos. Se sabe, por ejemplo, que en el sur, en el Virreinato del Perú, gustaban, como todos los españoles, de comer aceitunas, porque eso en España era normal. Y sin embargo, aquí se comían las aceitunas también, pero cuando llegaban a Perú eran prohibitivas. Algo tan tonto como eso, aquí nosotros no lo sentíamos. Así era la primera Panamá, hasta aquel fatídico día. El 28 de enero de 1671, el pirata Henry Morgan atacó la ciudad. Su llegada aún resuena en nuestra memoria histórica, ya que provocó la destrucción de la urbe, aunque no fue Morgan quien lo hizo. En el Archivo General de Indias, que está toda la documentación de América, no solo de Panamá, consta los testimonios del juicio de residencia que se le hicieron a Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga, el gobernador de esa época, y él manifiesta todo lo que hizo para defender la ciudad, las trincheras, los batallones de voluntarios, etcétera, y que cuando vio que la ciudad estaba perdida, él mandó a prenderle fuego a los arsenales, porque la ciudad no tenía ejército, pero de aquí se abastecía el sur y el centro de América. Y esa explosión de cada arsenal fue tan grande que ocasionó una lluvia de fuego sobre toda la ciudad, la cual, como sabemos, por más que hayan edificios de piedra, el techo, el piso, las paredes internas eran de madera, más las cosas de tela, los cuadros, etcétera. Y aquello fue una cosa espantosa. Lo que quedó en pie ahora es escenario de estudio y conservación. Aún queda mucho por descubrir de la antigua ciudad, aseguran arqueólogos, mientras los restauradores buscan por todos los medios evitar que las estructuras cedan al paso del tiempo. Estos pequeños bloques de yeso ubicados en las paredes se llaman testigos. Si se agrietan, quiere decir que existen debilidades que deben ser atendidas inmediatamente. Exacto, algunos muros usted ve una plaquita de yeso que tiene un número y una fecha. Es el número del testigo y la fecha que se colocó. Entonces la tenemos ahí pendiente. Si se fractura por algún momento, sabemos que hay un problema en el muro y es momento de actuar. Y aparte de eso, tenemos siempre disponibles elementos para la estabilización del muro en caso de emergencias. Y siempre que se hacen los trabajos de rescate, se hacen en otra superficie, en otro plano, de manera que se distingan. Esa es otra característica, que sean distinguibles de lo colonial, para poder diferenciar lo nuevo y lo moderno y no se confunda. La vieja y la nueva Panamá. Otra característica se ha mantenido a lo largo del tiempo. Como muy bien está diciéndose en los últimos años, la característica de la ciudad de Panamá es su resiliencia, cómo superar las adversidades y salir adelante. Y nos levantamos, y hemos recibido otros golpes y nos levantamos y aquí estamos. La torre de la catedral y el convento de la Concepción están entre las estructuras mejor conservadas de la que fue nuestra primera capital. Ruinas de una urbe pujante pero codiciada por crueles piratas que un día soñaron con sus tesoros, como dice la canción Panamá Viejo, el primer escalón del nacimiento de un país. César Camaño, Telemetro reporta.